vamos a estudiar el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Los jueves lo comenzamos, pero no pudimos avanzar, pero era siento del Señor que dirección como para retomarlo los domingos. Entonces vamos a comenzar ahí leyendo Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Y vamos a estudiar un poco el mensaje a las 7 iglesias. Hoy solo vamos a hablar un poco acerca de una especie de introducción y vamos a hablar algo del misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro. A manera de introducción, confiando en el Señor, vamos a enfocarnos un poco en los mensajes que el Señor le dio por sus siervos, por su siervo a Juan, para dárselo a las 7 iglesias. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice: la revelación de Jesucristo. De ahí sale el nombre Apocalipsis. Apocalipsis es revelación, es quitar el velo. O sea, Cristo quiso en su soberana voluntad darle a su pueblo una revelación donde Él iba a quitar el velo y le iba a mostrar a su pueblo cómo se iba a desarrollar su propósito a través de los tiempos. La característica del libro de Apocalipsis es que es un libro profético, que nos va a hablar de las cosas que van a suceder. Pero cuando tú miras el libro de Apocalipsis tiene varios aspectos. El primer capítulo es un aspecto meramente cristológico, donde se nos muestra al Hijo de Dios glorificado y una imagen clara de la gloria de Dios a través de símbolos. En el capítulo 2 y capítulo 3 su aspecto esencial es eclesiológico, o sea, nos habla de los estadios que va a vivir la iglesia a través del desarrollo de los tiempos, que eso es lo que nosotros vamos a estudiar principalmente. Y del capítulo 4, 5 se nos muestra el trono de la gloria de Dios y de ahí en adelante se desarrolla el plan escatológico de Dios con todas las naciones. Nosotros vamos a enfatizar en el capítulo 2 y 3 que nos habla de la revelación de Cristo acerca de las cosas que van a suceder, especialmente con su iglesia, representada por 7 iglesias históricas a las cuales el Señor les habla, las cuales nos van a servir a nosotros de enseñanza para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, Apocalipsis 1.1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Curiosamente, vamos a leer 7 mensajes a 7 iglesias históricas, pero es que el Apocalipsis tiene 2 lecturas. Una lectura histórica donde tú claramente vas a la historia de la iglesia y sí existió la iglesia de Éfeso, sí existió la iglesia de Esmirna, sí existió la iglesia de Pérgamo, Sardis, Tiatira, la Odisea, Filadelfia, existieron, pero curiosamente el Señor nos va a hablar de cosas que van a suceder. Lo que vamos a ver es que Dios escoge estas 7 iglesias históricas para mostrarnos lo que va a suceder a través del desarrollo de la historia de la iglesia. Y nos habla y escoge el Señor estas iglesias porque cada una de estas iglesias de alguna manera expresa las características de ciertos tiempos por los cuales va a vivir la iglesia en la historia del tiempo. Hay unos libros muy buenos. El hermano Watchman Nee hace un estudio acerca del mensaje a las 7 iglesias y él de alguna manera escoge cada una de estas 7 iglesias y las sitúa en periodos históricos de la historia. El hermano Gino también hace un estudio muy bueno cuando estudia aproximación al Apocalipsis. Nosotros no vamos a ver tanto el transcurso histórico de la iglesia, sino vamos a tomar el mensaje y aplicarlo para nuestros días. Lo que dice el Señor: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Más que ver el estado histórico de la iglesia, que también uno aprende mucho y lo puede leer en el libro del hermano Gino y en el libro de Watchman Nee, yo quiero ver es un poco más el mensaje para nuestros tiempos, aplicarlo a nosotros en los tiempos que estamos viviendo. Y la declaró, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa palabra declaró ahí es bastante interesante porque es una palabra en el griego que viene de una palabra que es sema, que es señal. La palabra es semaíno. Cuando se usa este lenguaje, implica que lo que se va a enseñar es a través de señales. Y tú ves que Apocalipsis es un libro a través de señales. Y vi una señal grande en los cielos, ¿sí?
o vi una señal en el mar, y comienza Juan a ver muchas cosas, y es la manera didáctica que el Señor nos enseña a través de Apocalipsis. Los que estudiamos el libro de Daniel y algo de Apocalipsis nos damos cuenta que Dios siempre ha hecho eso con su pueblo. Muchas veces Él usa ciertas cosas naturales, simbólicas de la naturaleza, de las circunstancias comunes del hombre, para enseñarnos cosas espirituales. El sembrador salió a sembrar. Todos los judíos de la época sabían que era un sembrador que salía a sembrar. Pero eso era una parábola y tenía una enseñanza. ¿Quién es el sembrador? El Hijo del hombre. ¿Cuál es la semilla? La palabra. ¿Cuál es la tierra? Nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto? Bueno, lo que produce la palabra en el creyente. Así es Apocalipsis. Cada vez que tú ves una imagen en Apocalipsis, es una señal que Dios usa para enseñarte las cosas que van a suceder. ¿Sí? Y es la manera que Apocalipsis se desarrolla. Entonces, esta palabra semaí nos sugiere la expresión mediante señales. Dios enseñando mediante señales. Entonces, vamos a ver el pasaje ahí en el verso 2 y 3. Y mira lo que dice. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí el Señor nos despierta a orar, a escuchar, a leer y a guardar lo que está escrito, que es lo que vamos a hacer en el capítulo 2 y verso 3. Vamos a leer unos pasajes en el Antiguo Testamento donde nos hablan un poco la manera como Dios enseña, que es la base que vamos a tener para estudiar este mensaje. En Eclesiastés el Señor dice algo bastante interesante, porque como decíamos al comienzo, Dios va a usar iglesias históricas, pero va a usar cosas que ya sucedieron para enseñarnos de cosas que se van a ver en nuestros tiempos, que están sucediendo en nuestros tiempos, y para advertirnos a través de estas cosas que sucedieron, que van a suceder, y que el Señor usa para enseñarnos con estas 7 iglesias. Mira lo que dice Eclesiastés 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? O sea, lo que ya pasó, cosas que ya sucedieron, cosas que ya fueron. Y curiosamente, cuando tú miras el mensaje que Juan le va a dar a estas iglesias, seguramente Juan conocía las circunstancias, seguramente Juan conocía los problemas de estas iglesias, y en ese momento la palabra iba a ser para ellos viva, eficaz, útil, y que iba a tratar las circunstancias de sus tiempos. Pero esas circunstancias de sus tiempos iban a volver a suceder, y Dios va a usar las circunstancias de esos tiempos para enseñarnos a nosotros. Y eso se ve a través de todo el Nuevo Testamento. ¿Quién quisiera vivir en una iglesia como Corinto? Donde hay tantos problemas, donde hay errores doctrinales, donde hay problemas morales. Pero esos problemas, Dios escogió a Pablo por el Espíritu para que los tratara en una epístola, pero eso ya fue. Pero curiosamente esos mismos problemas que pasaron en Corinto suceden hoy en día en muchos lugares. Entonces eso que fue se vuelve a repetir, pero la manera como Dios trató a eso lo dejó de una manera permanente a través de su palabra, para que cada vez que sucedieran esas cosas, su pueblo tuviera un medio para afrontarlas a través de las Escrituras. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que fue? Pues lo que sucedió en Éfeso, lo que sucedió en Esmirna, lo que sucedió en Pérgamo. Pero eso que fue va a suceder, porque son las cosas que van a suceder pronto. ¿En qué parte de la historia? En el desarrollo de la historia de la iglesia. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Uno dice, Señor, haz nuevas las cosas. Y sí, el Señor hace nuevo en el sentido que le da valor y que restaura lo que Él ha querido desde un principio. Aún con la obra de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo? Restaurar todo lo que se dañó. Pero el propósito de Dios siempre ha sido el mismo, el plan de Dios siempre ha sido el mismo, y lo va a culminar. Sino que en la historia hay procesos donde las mismas circunstancias vuelven a suceder constantemente. Y debemos aprender, porque esa es la manera que el Señor ha escogido para enseñarnos a nosotros. Y dice: y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo?
ya fue en los siglos que nos han precedido. Y eso es una de las cosas más tremendas. Yo a veces cojo y leo libros de hermanos de hace 2 siglos y los hermanos comienzan a denunciar el estado de la iglesia en sus tiempos, y tú te das cuenta que la iglesia que se estaba apartando en sus tiempos estaba haciendo lo mismo que mucho de lo que está haciendo el pueblo cristiano en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque de alguna manera la historia tiene ese cumplimiento cíclico donde las cosas vuelven a suceder. Entonces el Señor escoge 7 iglesias, las situaciones de esas 7 iglesias, porque Él sabe que su pueblo a través de toda la historia va a comenzar a pasar por esas mismas circunstancias. Y el número 7 es bastante interesante en lo que vamos a tratar en estos domingos. Ahí más adelante vuelve a decirlo Eclesiastés 3, verso 15. Aquello que fue, ya es. O sea, ya lo que pasó, ya pasó su tiempo, sus circunstancias, sus desafíos. Y lo que ha de ser, o sea, las cosas que van a venir, ya fue. Y Dios restaurará lo que pasó. La historia de la iglesia siempre ha sido usada como enseñanza para el pueblo de Dios. Es más, muchas veces el mismo Señor vuelve los ojos de los creyentes para que miren atrás las circunstancias del pueblo y no las vuelvan a repetir, y aprendan a través de estas circunstancias. Cantares capítulo 1 verso 7, el Señor le habla a la amada. ¿Cuál es la amada? La esposa, pero la esposa en su inmadurez, en sus comienzos, y ella quiere seguir al Señor, quiere servir al Señor, pero ella no sabe dónde se encuentra el Señor. Así muchas veces nosotros queremos seguir al Señor, queremos servir al Señor, pero somos nuevos, somos neófitos, no tenemos un camino claro por el cual seguir al Señor. Entonces, ¿a dónde debemos recurrir? Entonces, ahí está el consejo del Señor a la amada, ahí en Cantar 1, verso 7. Mire lo que dice la amada. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Ella le está diciendo a su amado, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Y esas palabras son bastante interesantes, porque a veces en medio de tanta turbación y en medio de tantas crisis, que tú levantas tus ojos y ves un cristianismo, en su mayoría lo visible es apostasía, en su mayoría se han desviado de tantas cosas, en su mayoría han dejado las escrituras, en su mayoría hay tantas cosas extrañas que tú, ¿dónde vas a hallar reposo? ¿Dónde vas a hallar tranquilidad? ¿Dónde vas a hallar paz? Pues donde apacienta el Señor, donde está el Señor y pastorea, donde Él se recuesta al mediodía. Después el pastor tomaba su alimento y después del alimento hacía una siesta. Era un tiempo de descanso, de reposo, y eso es lo que busca de alguna manera la amada. La amada de buscar el reposo y la tranquilidad que tiene Cristo para ella, ¿sí? Y ese reposo y esa tranquilidad que el Señor le puede brindar a ella se encuentra muchas veces en lo que la historia de la iglesia ha vivido y ha dejado de herencia para los santos. Mira que ahí se va a ver ese aspecto. Dice, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, ¿por qué yo habría de estar como extraviado? Si tú eres mi pastor, si tú eres mi Señor, si yo soy tu oveja, ¿por qué debería estar por ahí errante, por ahí en peligros, por ahí haciendo cosas que no debería, perdiendo mi tiempo, buscando otras cosas, Señor? ¿Por qué, si tú eres mi Señor, dime dónde apacientas, dime dónde estés? Yo quiero estar donde tú estás, donde hay paz, donde está tu gozo, donde está tu bendición, donde está tu palabra, donde yo siento que tú me abrazas y me enseñas y me instruyes y me guías por el camino. Y mira la respuesta del Señor. Si tú no lo sabes, porque hay cosas que deberíamos saber, hermano. Nosotros deberíamos saber que la historia de la iglesia es una enseñanza. Eso es uno de los grandes problemas que tienen los pastores hoy en día. Muchos hombres creen que porque tienen un llamado y aún un ministerio de Dios, ellos pueden abandonar lo que Dios ha hecho a través de la historia de la iglesia. Nosotros estamos sobre los hombros de 2000 años. En el cual el Señor ha hecho un trabajo a través de el dolor, el sacrificio y el sufrimiento de muchos de sus siervos, para que hoy nosotros podamos tener la fe que tenemos y podamos contenerla y guardarla.
¿Tú sabes cuántos derramaron su sangre para que tú tengas una traducción del Nuevo Testamento en español? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos perdieron su familia? ¿Cuántos estuvieron en una cárcel? ¿Cuántos tuvieron que ser expatriados, perseguidos, asesinados para que nosotros tengamos la Biblia en nuestro idioma? Hay un trabajo de Dios en la historia, el cual el Señor nos llama a conocer y aprender. Curiosamente, ese trabajo del Señor en la historia está en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Porque el Señor es capaz de decir, mira, esto es lo que va a suceder con la historia de la iglesia. A veces tú llegas a un momento donde es la iglesia y te sorprendes y dices, Señor, pero ¿por qué pasa esto en tu pueblo? Y el Señor dice, mira, yo en Apocalipsis 2 y 3 ya te lo había mostrado todo. Los errores, los desvíos, los énfasis extraños. ¿Sí? Entonces debemos conocer el mensaje que el Señor le ha dado a su pueblo. Y mira cómo lo dice ahí él mismo. Si tú no lo sabes, oye, pero mira, aunque ella no lo sabe, para el Señor es hermosa. Y esto es algo tremendo porque tú vas a leer Apocalipsis 2 y 3 que la iglesia cayó en unas cosas terribles. Pero el Señor dice que es un candelero de oro. Hay una iglesia donde hay una mujer, Jezabel, donde seduce a los siervos para que adulteren, para que forniquen. Y el Señor le dice, le he dado tiempo y si no se arrepiente, la va a echar en cama y van a ver todos en las iglesias y me van a temer. Porque ese es el espíritu de Jezabel, el espíritu de la idolatría, de la fornicación, que fue el espíritu que prevaleció en la época del catolicismo romano y la época oscura de la historia de la iglesia. Pero aún en esa época oscura de idolatría, de blasfema, de engaño, de tantas cosas, el Señor le llama a esa iglesia como un candelero de oro. Y nosotros a veces, hermanos, nosotros, aunque ciertamente el Señor ha estado restaurando su iglesia en nuestros tiempos y nosotros somos conscientes de esa restauración y somos conscientes que tal vez estamos en otro estado de la iglesia, porque la iglesia tiene estados como lo muestra Apocalipsis 2 y 3, nosotros debemos ser conscientes que todos los que son de Cristo son de oro, son de Dios mismo, son fruto del sacrificio de Cristo, así no se reúnan con nosotros. Y nuestra manera de ver a nuestros hermanos, si bien estamos en contra del sistema, que muchas veces el mismo Apocalipsis 12 y 3 nos lo muestra, de la relación que tiene la iglesia con el Estado en muchos aspectos, si estamos en contra de eso, porque el Señor está en contra de eso, si bien aún reconocemos que muchos de los que están ahí son nuestros hermanos. Y eso es tremendo, ¿no? Eso nos va a dar una perspectiva del cristianismo muy diferente a la que tenemos, hermano. Nosotros debemos ser conscientes que hay iglesia en el estado de Éfeso, hay iglesia en el estado de Esmirna, hay iglesia en el estado de Tiatira, de la Odisea, aún en nuestros tiempos. Y debemos aprender de lo que el Señor le dice a la Odisea, a Filadelfia, a Tiatira, a Pérgamo, porque eso el Señor nos lo dio a nosotros, porque esas cosas iban a suceder en la historia de la iglesia. Entonces dice, oh hermosa entre las mujeres. Ella no sabe mucho, pero para el Señor es hermosa, es preciosa, ¿no? Pero mira lo que le dice el Señor a la iglesia, a la amada. Ve, o sea, no te quedes ahí, si estás distraída, estás apartada, estás en tus circunstancias, bueno, pero no te quedes ahí. Ve, busca. ¿A quiénes? Sigue las huellas del rebaño. Cuando Dios ha hecho algo, hermano, en la historia de la iglesia, siempre ha habido huellas. Es más, hay épocas de la iglesia que hasta nombres de hermanos nos aparecen. Tú vas a hablar de la Reforma y aparece Martín Lutero. Son personas que dejaron huella, un testimonio claro, un testimonio visible, un testimonio que pagaron el precio por Cristo. Y debemos seguir eso, el rebaño, las huellas del rebaño. Por eso el Señor va a hablar Apocalipsis 2 y 3, para que nosotros aprendamos de las experiencias que tuvo la iglesia en el primer siglo, que nos hablan de las experiencias que va a tener la iglesia en el transcurso del tiempo. Y mira lo curioso, mira lo que dice, y apacienta tus cabritos. O sea, en la iglesia hay ovejas, pero hay cabritos que tienen que llegar a ser ovejas. Pero es en medio de la iglesia en que los cabritos se vuelven ovejas, en que los hermanos aprenden a someterse al Señor, a ser disciplinados por el Señor, a seguir al Señor, a amar al Señor, a honrar al Señor, a ser como el Señor, a salir y representar al Señor. Eso es en medio del cuerpo, ¿no?
Pero acuérdese, hermano, cuando nosotros hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de un cuerpo que lleva, o de una casa que lleva edificándose 2000 años. ¿Sí? Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un grupo acá en Bogotá, ni un grupo en tal lugar que surgió hace 15, 20 años. La iglesia es mucho más que eso. Nosotros apenas somos una pequeña porción del cuerpo de Cristo en este lugar. Nosotros debemos tener una visión amplia de lo que es el cuerpo de Cristo. Claro, buscando una unidad práctica a través de las reuniones, como hemos venido enseñando los últimos domingos, en el lugar donde vivimos. Primera de los Corintios 10, verso 6, Pablo usa la historia de Israel, las jornadas de Israel, los libros del Antiguo Testamento, para hablarnos de esta manera como Dios usa para enseñarnos. Dios usa el ejemplo, ¿sí? Para mostrarnos ciertas cosas. Es una manera en que el hombre aprende más fácilmente, ¿no? Cuando tú vas a aprender a tocar un instrumento, el profesor te va a decir, mira, tienes que hacer esto y esto. Pero para que tú puedas entender lo que él te está diciendo muchas veces, mira, es así, y del mismo te da el ejemplo. Dios usa ciertas cosas que ya sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿sí? Para que aprendamos lo bueno y para que no cometamos los mismos errores que otros ya cometieron, ¿sí? En el progreso del peregrino hay una imagen que me parece tan impactante. Va el peregrino en un camino y hay al lado un abismo. Cuando se asoma al abismo, hay unos muertos en el abismo. Le pregunta, creo que evangelista o al que le está explicando, le dice, ¿por qué no han quitado los muertos del camino? Entonces el evangelista le dice, es que ellos sirven de ejemplo para los que van caminando. Hay cosas terribles que dice la Biblia, hermano. ¿Por qué Dios las dejó ahí? Para que nosotros no cometamos lo mismo. Nos sirve de ejemplo. Las iglesias, las 7 iglesias de Asia nos sirven de ejemplo en lo bueno y en lo negativo, ¿sí? En lo que es edificante, pero también en lo que no debemos practicar. Mira cómo lo dice Pablo en el 10:6. Mas estas cosas sucedieron y van a suceder como ejemplos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, esas cosas nos sirven de ejemplo para no caer en las mismas cosas que ellos cayeron. Y es más, muchas veces cuando se habla de ciertos personajes que habrían o en la época ya estaban apostatando, se dice, siguieron el camino de Caín. ¿Hace cuánto había pasado Caín? Y cristianos apostataron cayendo en el mismo ejemplo de Caín. Cayeron en el error de Balaán, en la contradicción de Coré. O sea, cosas que ya sucedieron se vuelven a suceder. Pero el Señor las dejó como ejemplo para que aprendamos. La Biblia nos habla, y eso es lo que queremos cuando entremos a Apocalipsis 2 y 3, que hay cosas que son dignas de imitar, hermano. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo ahí en Filipenses 3:17. Porque a veces nosotros decimos, hermanos, hay que poner la mirada en el Señor, no miremos a los hombres. Eso es verdad, nuestra mirada única y exclusivamente es Cristo, pero cuando Cristo hace algo en una persona o en una iglesia, eso es digno de imitar, eso sirve de ejemplo para otros lugares, eso sirve de base para que la obra del Señor prospere. Una vez un hermano decía que, ¿qué pensarías tú si la iglesia, todos los hermanos imitaran tu vida? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Sí? Nosotros debemos pedirle al Señor que trabaje a tal punto que yo pueda decir, oye hermano, imítame como yo he imitado al Señor. Sigue al Señor de la manera que yo he seguido. Persevera, ser fiel, ser constante de la manera que el Señor nos está permitiendo o de la manera que el Señor está permitiendo a la iglesia. El ejemplo es una manera que el Señor usa para enseñar. Mira lo que dice Filipenses 3, verso 17. Hermanos, Pablo dice, sed imitadores de mí y mirad. O sea, que nosotros debemos ver y viendo aprender a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en
nosotros. O sea, Pablo podía tener una conciencia tranquila de que él había caminado de una manera irreprensible y de que no tenía que avergonzarse. Y esto le daba la autoridad, aún estando en una cárcel, de decirle a los hermanos, hermanos, imítenme, imiten a los que andan como nosotros, imiten los que andan en santidad, los que buscan al Señor, los que son fieles, los que no buscan lucro propio, como lo dice a otras iglesias, imiten y miren entre ustedes quiénes son dignos de imitar. También está el ejemplo de iglesias que son dignas de imitar, como la de Tesalónica. Mira cómo lo dice Pablo, ahí en Tesalonicenses, unos libros adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Siempre va a afectar mucho a la iglesia el testimonio de los siervos de la iglesia. Como dice por ahí el dicho, y lo dice el Antiguo Testamento, según el profeta el pueblo, según el pastor las ovejas, ¿no? Si nosotros tenemos personas dignas de confianza, fieles al Señor, fieles a la palabra del Señor, es bueno tomarlas como un ejemplo a seguir. Y no solo personas, sino movimientos o iglesias de las cuales tú puedas aprender. Eso es bueno tomar. Cuando tú lees las 7 iglesias, hay iglesias a las que el Señor, a todas el Señor les reconoce algo, pero no a todas les critica. Hay 2 a las que el Señor no las manda a arrepentirse, pero al resto les dice que tiene cosas buenas, pero también le dice que tiene cosas malas. Hay que retener lo bueno. La única iglesia es la de Filadelfia. Y a Esmirna, que es la iglesia perseguida, tampoco el Señor le recrimina nada. Porque cuando leamos lo que pasa en Esmirna, tú lo único que puedes pedirle a esos hermanos es que sean fieles hasta la muerte. ¿Tú qué le puedes pedir a los hermanos hoy en Siria? Que los están cogiendo, los están matando. A ellos tú no les puedes pedir que prediquen, a ellos tú no les puedes pedir que sean fieles en la evangelización. A ellos lo único que les puedes pedir es que sean fieles y no nieguen al Señor cuando les estén cortando la cabeza. Esmirna, la iglesia sufrida, la iglesia mártir, la iglesia que se está sacrificando, que ha pasado, está pasando y va a pasar. Por eso es tan importante estos mensajes, porque son cosas que están sucediendo, sucedieron y van a suceder. Mira el ejemplo de Tesalónica 1:6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Sí? Hay cosas que son dignas de imitar. ¿Cómo qué? Pablo llegaba a un lugar y comenzaba a predicar y venía una persecución terrible sobre Pablo. Pablo muchas veces por la misma persecución tenía que salir de ese lugar. Pero los hermanos, en vez de escandalizarse, muchos tomaban ánimo por el ejemplo de Pablo, predicaban el evangelio y también eran perseguidos. O sea, ellos aprendían de Pablo el ejemplo de Pablo. Y eso es bueno, ¿no? Y el ejemplo que Pablo tomó del Señor, porque el primero que fue mártir fue Cristo mismo, quien le golpearon y no maldecían, quien como un cordero fue llevado como una oveja a sus trasquiladores. Y mira lo que dice Pablo: recibiendo, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que recibió la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esta era una iglesia ejemplo, porque hoy en día tenemos cristianos que se acercan al Señor solo para que los prosperen. Pero muchas veces el acercarnos al Señor implica que el Señor va a hacer una obra con nosotros a través de las circunstancias que Él soberanamente apareja, y muchas de esas circunstancias a veces son terribles. Entonces, queriendo nosotros al seguir al Señor para recibir muchas cosas, nos encontramos que el camino del Señor es estrecho. Que nos encontramos que el camino del Señor y el camino para los siervos del Señor es sufrido, es de paciencia, es de fe, es de amor, es de perseverancia. Y muchos cristianos, ni comenzando la carrera, se quedan ahí. Pero estos no, Tesalónica no. Tesalónica, en medio de los conflictos y las luchas, fue fiel, recibió, mira esta palabra, con gozo. Con gozo la palabra del Señor en medio de tribulaciones. Qué bueno, ¿no? Una iglesia como Tesalónica. Hay cartas donde el juzgar del Señor para su pueblo es terrible. Corintios es terrible. Pero tú lees primero a los tesalonicenses y es un gozo, una alegría. Que una iglesia que no tenía 3 meses de haber fundado, hermanos, haber sido fundada, era una iglesia que ya evangelizaba toda la región donde ellos estaban.
Creyentes nuevos que se consagran al Señor, son fieles al Señor, perseveran al Señor, dan testimonio del Señor aún en medio de las pruebas. Eso es un ejemplo a imitar, hermano. Eso es algo a conocer, a alegrarnos. Porque a veces estamos en nosotros mismos y no sabemos que aún en medio de la tribulación el Señor nos puede dar paz, gozo, alegría, fuerzas, ánimo. Y dice, de tal manera, o sea, el ejemplo de la iglesia tesalonicense fue de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, una iglesia local en un lugar fiel al Señor en medio de las pruebas, a tal punto que el Señor le mostró a todas las iglesias de esa región su fidelidad, su testimonio. Porque mira lo que dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Mira esto que dice Pablo: de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, mira el ejemplo de esta iglesia nueva, fiel, constante, que perseveró a pesar de las pruebas, que el Señor la puso como ejemplo. Así vamos a encontrar en Apocalipsis 2 y 3, cosas que nos sirven realmente de ejemplo, pero también cosas que deben ser tratadas. Mira cómo Pablo le habla a la iglesia en Corintio. ¿Por qué, hermanos? Porque si el Señor quiere edificar su casa, Él debe poner la plomada en su casa. ¿Qué es la plomada? Es el instrumento que usa el constructor para que las cosas no se tuerzan, sino para que sean derechas. A veces la iglesia tiene la tendencia a torcerse. Cuando la iglesia tiene la tendencia a torcerse, el Señor va a mandar un mensaje para corregirla, ¿sí? Y es necesario, porque hay hermanos que no les gusta cierto tipo de mensajes, pero son necesarios. Uno a veces cree que la palabra arrepentimiento es solo para el incrédulo, pero cuando tú lees Apocalipsis 2 y 3, varias veces le dice el Señor a las iglesias que se arrepientan. Hasta tal punto le dice a una: mire, si tú no te arrepientes, yo quito el candelero de esa ciudad. O sea, el Señor pone la plomada para que la iglesia no se desvíe, pero también el Señor anima y consuela a la iglesia cuando la iglesia está andando bien. Y eso lo necesitamos como creyentes. Yo, cuando estoy fiel al Señor y persevero en el Señor sabe que yo necesito el consuelo y el ánimo de Él, la exhortación a seguir adelante y a seguir perseverando en eso. Pero también el Señor sabe que si yo me estoy desviando, como un buen padre necesito la corrección, la disciplina, el azote, el varazo del Señor, ¿sí? Y eso lo va a hacer en Apocalipsis 2 y 3. Así nosotros debemos hacer hasta con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se portan bien, premiarlos. Cuando nuestros hijos no se portan bien, corregirlos. ¿Por qué? Por amor a nuestros hijos, así como nuestro Padre Celestial lo hace con nosotros. Entonces, estamos viendo pasajes donde la iglesia es animada por su buen testimonio y nos sirve ejemplo. Pero también vamos a leer ahora pasajes donde la iglesia no es animada, sino exhortada para corregir ciertas cosas, pero eso también nos sirve de ejemplo. Es lo que vamos a hacer en Apocalipsis 2 y 3. Primera a los Corintios 4, verso 14. Ustedes leen Corintios y cualquiera diría que la carta a los Corintios, Pablo lo que está haciendo es sacar a la luz muchas cosas, y es necesario. Porque cuando se saca a la luz ciertas cosas que están pasando en la iglesia, son porque el Señor quiere tratar el asunto, ¿sí? Es como cuando tú vas al médico, tuviste una herida y te la tapaste. El médico no va a saber ni qué pasa en la herida si no la destapa. Hay cosas que el Señor necesita destapar de la iglesia. Entonces vamos a leerlo. Primera a los Corintios capítulo 4. Mira lo que dice Pablo. No escribo esto para avergonzaros. ¿Sí? ¿Qué cosas? Pablo saca a la luz cosas terribles que están pasando en Corinto. Pero Pablo no lo hace para avergonzaros. Ni el Señor lo hace en Apocalipsis 2 y 3 para avergonzar. Él tiene una intención más allá, aunque eso a veces cause vergüenza. ¿Sí? Porque hay una vergüenza y hay un dolor que es bueno, que produce arrepentimiento, hermanos. Sino para amonestaros como a hijos amados, a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto,
os ruego que me imitéis. O sea, la iglesia de Corintios es una iglesia que tiene muchos problemas, que el Señor saca a la luz los problemas, pero no es para avergonzar a los hermanos, sino para amonestarnos a través de la enseñanza y de la corrección. ¿Qué pasa en una iglesia? ¿Qué pasa en la historia de la iglesia, aún en nosotros mismos, cuando un hermano peca en un pecado visible o un pecado? Porque hay ciertos tipos de pecados. Hay ciertos tipos de pecados relacionados con la autoridad, relacionados con la sexualidad, que son bochornosos y que traen mucho escándalo. Nosotros hablamos de que en nosotros debe haber amor, debe haber unidad, pero en medio de nosotros también debe haber amonestación, disciplina. ¿Por qué? Porque cuando hay un pecado tan visible y ese pecado no se trata ni se corrige, la iglesia tiende a desembocarse en esos asuntos. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 8, qué es lo que el Señor hace con su pueblo, qué es lo que el Señor ha hecho con Israel. ¿Por qué Israel ha pasado las duras y las maduras en la historia de la iglesia, en la historia de ellos? Porque Israel tiene un padre y ese padre ha disciplinado a ese pueblo y lo ha corregido porque ese padre quiere que ese pueblo cumpla su propósito. Así en medio nuestro, así en la historia de la iglesia. Dios, así como alaba y recompensa a su pueblo por ser fiel, también cuando su pueblo lo necesita, lo corrige. Y eso nosotros debemos ser conscientes de eso. Hay cosas que no se pueden pasar por alto, hermanos. Hay cosas que se deben tratar seriamente. Hay cosas en las que no podemos ser ligeros. Eclesiastés 8, verso 11, mire lo que dice. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra. O sea, cuando hay una mala obra y a veces no se ejecuta una sentencia, ¿qué pasa? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, cuando no hay corrección, el corazón como que se dispone cada vez a hacer mal. Un hermano, hay un problema. Un hermano se rebela. Si no se corrige ese hermano va a causar rebelión más adelante. Hay un problema. Una vez, un ejemplo. Un hermano, ministro de alabanza, cayó en adulterio con una hermana. Los hermanos, por no hacer que él se apartara, nunca corrigieron el problema de este hermano. ¿Saben qué pasó? Los hermanos que estaban detrás de él cometieron el mismo pecado y también se apartaron. O sea, cuando no hay disciplina hacia ciertos pecados, la gente que está detrás está dispuesta a cometerlos. ¿Sí? Un hermano decía que cuando tú tienes 4 hijos o 5 hijos, la disciplina en tu casa va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando entre los hijos siempre hay uno que es el más difícil. Entonces, cuando el que es más difícil comete la acción y tú lo coges frente a los otros, lo corriges, los otros lo van a pensar 2 veces para hacerlo. ¿Por qué? Porque se ha corregido el mal. Entonces el hermano decía, yo corrijo al mayor y los otros andan derechitos. Porque la corrección es buena. Así en la iglesia, hermano. El Señor, ¿qué va a hacer en Apocalipsis 2 y 3? Como el buen sacerdote, él tenía unas tijeras. Y cuando el candelero estaba humeando, él cortaba los pábilos. ¿Qué va a hacer el Señor? Echar aceite, pero también cortar lo que debe ser cortado. Eso el Señor hace con nosotros en nuestra vida. Te felicito por esto, estás andando bien en esto, pero en esto necesitas tratar esto. ¿No usted no se da cuenta que el Señor le dice así? Muy bien en esto, muy bien, pero necesitas corregir esto. Esa es la obra del Señor con su pueblo, porque Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Porque el Señor desde Apocalipsis, desde la primera generación, Él comienza a corregir a la iglesia. Porque Él la ama, hermanos. ¿Sí? Son correcciones, son exhortaciones, son palabras que Él da por amor, por corrección. Cuando tú niegas a tu hijo la disciplina, lo estás aborreciendo porque estás permitiendo que su alma crezca como la de un monstruo. Después no lo vas a poder controlar, hermano. La corrección es necesaria desde pequeños, eso crea disciplina, carácter, hijos felices, hijos obedientes, así en la iglesia. La disciplina en la iglesia es buena, hermano, aunque a veces no es causa de alegría. ¿Por qué el hermano no está sirviendo de cierta manera? Porque no debe servir, debe estar en disciplina.
Aunque no sea algo que nos alegre, es difícil, es triste, es una lucha, pero es necesario en medio del pueblo de Dios. Volvamos a Apocalipsis 1, verso 20. Vamos a hablar un poco, estas son las características del mensaje a las iglesias. Cosas que el Señor va a reprochar, cosas que el Señor va a felicitar, si se puede usar la palabra felicitar. Curiosamente, Juan usa dos frases para lo que él va a tratar. Él nos habla, porque Juan voltea a ver y ve al Señor como un sumo sacerdote caminando en medio de candeleros. Cuando lo ve, él ve que él tiene en su diestra 7 estrellas. Entonces, por eso el mensaje hoy se va a llamar el misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas y los 7 candeleros. Ahí en Apocalipsis 1:20 lo dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es un misterio, pero el Señor de una vez nos muestra qué es el misterio. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es curioso que el Señor use el 7. ¿Por qué el 7? Porque el 7 siempre ha sido el número que Dios ha usado para consumar una obra. Dios creó la tierra en 7 días. Dios va a derramar su ira con 7 tazas, ¿sí? La autoridad de Cristo es la autoridad plena de Dios, porque Cristo tiene en Apocalipsis 5, 7 cuernos, ¿sí? El cuerno nos habla de autoridad y el número 7 es la autoridad plena de Dios recibida por el Hijo de parte del Padre. Entonces el 7 nos habla de la plenitud de la historia y del desarrollo de la iglesia hasta que el Señor obtenga de su iglesia lo que Él ha querido. Pero el 7 en las estrellas nos habla de los 7 ángeles o los 7 mensajeros, nos habla de la plenitud del mensaje de Dios a su pueblo a través del desarrollo del proceso de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ver este lenguaje, porque acuérdense que Apocalipsis, como decía 1:1, es un mensaje a través de símbolos. El candelero es un símbolo y las estrellas son símbolos que Dios usa para hablarnos ciertas cosas. ¿Cómo podemos interpretar esos símbolos? No los podemos interpretar de manera privada, sino que toda la Biblia nos da las herramientas para entender cómo Dios nos habla. Entonces, primero hablemos un poco de las 7 estrellas. Éxodo 32, verso 13, habla cuando Dios le habló a Abraham, a Moisés acerca de Abraham y la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dios le prometió a Abraham y comparó la promesa a Abraham con 2 asuntos en relación a la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan de esos asuntos? Las estrellas de los cielos y la arena del mar. O sea que ese pueblo celestial que Abraham habría de tener, que es los que son por la fe en el Hijo de Abraham, que es Cristo, Romano lo explica. ¿Quiénes son? Pues los creyentes. Y esos creyentes son comparados con estrellas. Sí, mira cómo lo dice Éxodo 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Aunque la palabra en Apocalipsis, ángel, nosotros generalmente la tenemos a relacionar con las criaturas angelicales. En el griego del Nuevo Testamento es una palabra que se usa para referirse sí a ángeles, pero también se usa para referirse al oficio de ángel, que la palabra es mensajero. Cuando el Señor envió a los discípulos a que le prepararan un lugar en Samaria antes de bajar a Jerusalén, antes de ir a Jerusalén, Él dice que a los que envió, en el griego es la misma palabra, ángelos. O sea, eran personas que fueron enviadas, y ese oficio de mensajeros en el griego se le usa la misma palabra que usa Juan en Apocalipsis. ¿Por qué decimos esto? Porque según los pasajes que vamos a leer, esos 7 ángeles o esas 7 estrellas que están en la diestra del Señor son realmente el ministerio de la palabra que el Señor ha enviado a su iglesia.
especialmente hombres que Él ha capacitado para enseñar a su pueblo, que son parte de la descendencia del pueblo, porque el Señor no va a hablar y a tratar con su pueblo si los que le hablan no son creyentes, si no son nacidos de nuevo. Mira que Daniel también usa el lenguaje de las estrellas, y nosotros cuando estudiamos acá el reino de los cielos, el hombre tripartito y la resurrección de los muertos, hablábamos cómo Dios compara a los creyentes en la resurrección con las estrellas. Entonces, estas 7 estrellas que son símbolos nos habla del pueblo de Dios, especialmente los que tienen el ministerio de la palabra. Mira lo que dice Daniel 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué es eso? La resurrección de los muertos. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva, ¿sí? Y dice, unos para vida eterna, esa es la resurrección de los creyentes cuando Cristo vuelva, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis nos explica que eso es después de 1000 años, del milenio. Dios va a resucitar a todos los incrédulos y los va a traer al trono del juicio blanco y serán enviados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 21. Pero mira cómo Él va a comparar a aquellos sabios entre el pueblo, aquellos que enseñan al pueblo, los entendidos. Y mira este lenguaje, resplandecerán, y eso hacen las estrellas, resplandecer, ¿no? Como el resplandor del firmamento con las estrellas. Y mira, y los que enseñan a la justicia a la multitud, o sea, personas que tenían la gracia y el llamado de Dios para enseñar la palabra al pueblo, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces aquí nos muestra Daniel, y va usando el mismo lenguaje que habla Juan en Apocalipsis, que las estrellas son aquellos hombres sabios que tienen el llamado y la gracia, la capacidad por Dios de enseñar a la multitud. O sea, cuando el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, le está escribiendo a los hermanos que enseñan la palabra en el tiempo de Filadelfia, ¿sí? ¿Por qué les llama ángeles? Porque la palabra en el griego es mensajero. No es un ángel de naturaleza, sino es un ángel de oficio, ¿sí? El ángel de naturaleza son los seres angelicales, espirituales, y el ángel de oficio es aquel que es mensajero. Puede ser un hombre o puede ser un ángel. ¿Los confundí? No, ¿me están entendiendo? Dice Efesios capítulo 4, verso 11. Las estrellas que están en la diestra del Señor son aquellos hombres que el Señor levanta para el ministerio de la palabra. Efesios 4, verso 11. Cuando Cristo resucita y asciende, está en la gloria, tenemos Apocalipsis 1, ¿sí? Aquel que tiene pies como llamas de fuego, aquel que está vestido, que está ceñido con un cinto de oro, ese es Cristo glorificado. Pero cuando Cristo es glorificado, ¿Él qué hace? Efesios no lo dice. Verso 11. Y Él mismo, ¿cuál mismo? Aquel que está sentado a la diestra y a la diestra del Padre glorificado. ¿Qué hizo Él? Constituyó a unos. Porque el ministerio lo da Dios, lo da Cristo. Por eso están en la diestra del Señor. Porque no son puestos por Él, sino son hombres que Él ha levantado y que Él sostiene. Son hombres a los cuales debemos recibir y aprender a escuchar. Nosotros creemos que en la iglesia todos somos hermanos. Todos somos sacerdotes, todos tenemos el Espíritu Santo, pero también creemos que en la iglesia Dios ha levantado hombres con ministerios de la palabra importantes y necesarios para la edificación del cuerpo. Yo no le puedo, mira hermano, yo no puedo decirte, yo te recibo como hermano, pero no te recibo como profeta. Porque mira lo que dice el Señor, si el que a vosotros me recibe, a mí me recibe. O sea, si escuchan sus palabras, a mí me reciben, dice el Señor. Ahorita lo vamos a leer en otra parte. O sea, es importante que la iglesia abra su oído y esté atenta a aquellos hombres que el Señor ha levantado con un ministerio de la palabra para edificación de la iglesia. Es que hemos escuchado casos donde hay hermanos que dicen, en nuestros días el Señor va a levantar su iglesia.
Ya no necesitamos hombres como Martín Lutero, ya no necesitamos hombres como Watchman Nee, ya no necesitamos grandes apóstoles ni grandes maestros. Necesitamos es que el Señor levante a su iglesia. Pero lo que ignoramos es que el Señor, para levantar su iglesia, Él a la iglesia le dio apóstoles, les dio profetas, les dio maestros, y son un regalo para la iglesia. ¿Por qué? Porque son el puente por el cual Dios trae la palabra viva a su pueblo. ¿Sí? Mira que el Señor no le dice, escríbele a la iglesia en Filadelfia. El Señor no le habla directamente a la iglesia. ¿A quién le habla? Al mensajero de la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque el Señor puede hablarnos directamente, Él mismo quiso que su casa fuera edificada a través de la predicación. ¿Sí? Él mismo nos dio apóstoles, nos dio pastores, nos dio maestros. ¿Sí? Ahí lo estamos leyendo. Apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Ellos no son lo importante. O sea, en realidad el apóstol, el pastor, el profeta no es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es Cristo. Y el centro del propósito de Cristo es que la iglesia llegue a la madurez. Solo que Él usa instrumentos para ese trabajo. Como un hermano usaba el ejemplo. La importante en la boda es la esposa. Pero tú necesitas a alguien que le construya el vestido a la esposa. Aunque él no se va a casar, hay personas que trabajan en la preparación de la novia. ¿Quiénes son esos que trabajan en la preparación de la novia? El ministerio, los ministros de la palabra, los ángelos, los mensajeros de parte de Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra, porque todos debemos hacer la obra, pero deben haber personas que nos preparen para esos trabajos, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor usa el símbolo de la estrella porque la estrella alumbra en medio de la oscuridad, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo oscuro, hermano, tinieblas, pecado, maldad, pero Dios en medio de ese mundo oscuro hace que la iglesia se pueda guiar por un horizonte de hombres que tienen un mensaje, estrellas. Y el salmista decía, envía tu luz, Señor, y tu verdad. Y el Señor la va a enviar, pero ¿cómo la envía según Apocalipsis 2? A través de sus mensajeros. También hay otro pasaje que es muy conocido. ¿Cómo es la senda de los justos? Es como la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra luz debe alumbrar cada vez más para expresar a Cristo. La palabra es comparada con la luz, con una lámpara, ¿sí? Y la enseñanza es luz y camino de la vida, las reprensiones que te instruyen. Bueno, y aunque ya les hablé un poco de los pasajes que hablan en el Nuevo Testamento, se los vuelvo a citar. Cuando Juan el Bautista fue enviado, la palabra en griego también es ángel. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti. Ahí en el griego es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 2 y 3. Entonces también podemos traducir, escribe al mensajero de la iglesia en Filadelfia, ¿sí? Solo que el traductor la tradujo de cierta manera, pero es de la misma manera. ¿Por qué están en la mano? Vamos a leerla. Isaías 41, verso 8. Es que cada aspecto, cada imagen que ve Juan es de enseñanza. A veces quisiéramos avanzar un poco más rápido, pero esto nos enseña. Porque ciertamente en la historia de la iglesia el Señor va a levantar hombres, pero esos hombres precisan ser no solo puestos por el Señor, sino sostenidos por el Señor. Porque imagínate, una vez le dijeron a Martín Lutero, Martín, todos están contra ti. Entonces Martín Lutero dijo, pues entonces yo y el Señor estaremos contra todos. Imagínate el conflicto muchas veces que trae el mensaje de Dios, las dificultades que va a traer. Dios precisa tener a sus siervos en sus manos, sostenerlos, darle la capacidad, la fuerza, la guianza, el fluir de su espíritu para que esa obra no los destruya. Muchas veces yo comparo el ministerio como cuando un buril es puesto en un torno y él necesita trabajar una pieza. Pero si al buril no se le echa agüita, si no se le da descanso, se quema. Así es el ministerio, hermano. Muchas veces servirle al Señor no es fácil y necesitamos la ayuda y la frescura constante del Espíritu, de la gracia en nosotros para no quemarnos. Porque es agotador, es frustrante y muchas de las recompensas que vamos a recibir no las recibimos en esta vida, sino en la siguiente. Entonces nos debe llenar de fe, de esperanza
Y no es fácil, pero bueno, al Señor llamó a algunos a eso, pero a los que Él llamó, Él sostiene. Por eso están en su mano. Isaías 41, verso 8. También esto nos sirve de ejemplo para lo que el Señor va a hacer. Él le habla a Israel de esta manera. Mira cómo lo dice. Pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí. En el ministerio el Señor es el que llama primeramente. Él es el que escoge, Él es el que aparta. Descendencia de Abraham, mi amigo. Mira aquí la mano del Señor. Porque te tomé de los confines de la tierra. Y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. A veces el Señor coge una persona, la vida de una persona que está por allá lejos, apartada, coge con su mano y la acerca. Y a pesar de que Jacob era un engañador y todo lo que era, el Señor le dice, te escogí, te llamé. Y mira lo que le dice, no temas. Siempre el Señor le dice, lo primero que le dijo a Jeremías cuando lo llamó fue, no temas. Porque hermanos, muchas veces la misma iglesia del Señor ha sido instrumento de Satanás para atentar contra los mismos siervos del Señor. ¿Tú puedes creerlo? ¿Quiénes mataron a los profetas? ¿Quiénes los persiguieron? Personas del pueblo de Israel, hermano. A veces la misma iglesia es hostil al mensaje. El Señor le dijo a Isaías, Isaías, ve. Pero ¿sabes qué? No te van a oír. Qué cosa tremenda, ¿no? A nosotros una vez nos hicieron una invitación. A veces nos hacen muchas invitaciones, pero siempre que oramos al Señor, el Señor nos dice que no vayamos. A veces no nos lo permite, no sé por qué. Pero una vez oramos, cuando nos hicieron la invitación, el Señor me dijo, ve. Inmediatamente el Señor me dijo, ve, comencé a orarle por lo que debía enseñar. Entonces el Señor me dijo claramente que debía enseñar esto y esto y esto. Después de que me dijo que me iba a enseñar, me dijo, pero no te van a escuchar. Le dije, Señor, entonces ¿para qué voy? No, ve, pero no te van a escuchar. No temas. Así es. Muchas veces el mensaje no va a ser recibido, no va a ser aceptado, no va a ser agradable a los ojos de los hombres. Por eso necesitan estar en las manos del Señor. El ministerio no está en las manos de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia le paga al ministerio para que ministre, el día que la iglesia no gusta el mensaje, saca al ministro. Hay iglesias donde pagan pastor, pero cuando no les gusta el pastor, quitan al pastor y ponen a otro pastor. Porque el ministerio lo sostiene la iglesia, el ministerio lo sostiene Dios mismo. Provee Dios mismo, envía Dios mismo y pone la palabra Dios mismo. Aunque a veces la iglesia no guste. Vamos a hablar de una iglesia donde mataron a un siervo del Señor ahí mismo. ¿Tú puedes creerlo? Y los que lo mataron decían ser cristianos. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, yo te doy el ánimo para seguir. Y estas palabras son tan consoladoras, hermano. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Mira, ahí está la diestra. Con la diestra de mi justicia. ¿Qué está diciendo el Señor Apocalipsis? Yo tengo unas estrellas, yo las sostengo, yo las envío, yo hago todo para que ellos puedan ocuparse del mensaje que tienen que llevar a mi pueblo. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostengo de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué frases tan preciosas, ¿no? Es la confianza que tiene todo siervo, hermano. Que Dios está involucrado en su vida, que Él no nos va a dejar. Aunque nos pasa por dolores, por tristezas, por pruebas. Y de eso nos habla las 7 estrellas en
la mano, del poder sustentador de Dios Sí. para su pueblo. Porque saben que, hermanos, a pesar de que la iglesia va a vivir muchas cosas, el Señor nunca ha dejado a su pueblo sin profeta. Él siempre ha dejado hombres que dan testimonio. Así la iglesia se desvía, hermano. Siempre va a haber alguien en el desierto gritando a gran voz para que los hombres se vuelvan a Dios mismo. Y ese es el ministerio. Son las 7 estrellas en las manos del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 10, que era un pasaje que ahorita citaba. La importancia con el mensaje y los mensajeros del Señor. Dice Mateo 10, verso 14. Dice: si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, el Señor envía su luz y su verdad, pero eso viene a través de los siervos, hermano. Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, el Señor se involucra tremendamente con los que Él levanta y los que Él envía, y con el mensaje de los que Él envía. Ahí en el verso 40 dice: el que a vosotros recibe, ¿qué cosas, no? A mí me recibe. Yo no, es muy delicado decirle a un siervo del Señor: yo a ti no te recibo. Porque el Señor se siente involucrado. Y mira, el Señor un día lo dijo: aún con el más pequeño, el más pequeño de mí, si lo recibe, a mí me recibe. ¿Sí? ¿Sí conocen los pasajes? A mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, en su primer aspecto, esa figura de las 7 estrellas en la mano del Señor nos habla del ministerio de la palabra. Claro, hay pasajes en la Biblia que también nos habla de las estrellas como los ángeles de naturaleza. Apocalipsis 12, cuando se habla del dragón que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, se está refiriendo a los ángeles que Satanás y a los ángeles que Satanás arrastró en su caída. Y nosotros debemos ser conscientes que nosotros estamos en un mundo físico, pero también hay una realidad espiritual. En el Antiguo Testamento tú veías, cuando estudias Daniel, que aún la nación de Israel tenía un ángel a favor de ellas, que era el ángel Miguel, y que las naciones paganas también tenían una entidad espiritual que los representaban. ¿Se acuerdan aquella lucha que tiene Miguel con el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, que son reyes espirituales que gobiernan a los reyes naturales? Así también creemos que en la iglesia hay ángeles a cargo con responsabilidades en pro del beneficio del pueblo de Dios, ¿no? Cuando Pedro estaba en la cárcel y fue a golpearle a los hermanos que estaban orando, la muchacha cuando salió se volvió y dijo: el ángel de Pedro. O sea, la Biblia nos habla que hay ángeles a cargo de nosotros, de nuestras vidas. Una vez llegó el imperio de Asiria a destruir Israel, y entró el siervo de Eliseo y le dijo: Eliseo, nos han sitiado. Y Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vean quiénes están por nosotros. Y en un momento se le abrió y habían carros de fuego alrededor del pueblo de Dios. Asimismo, en la iglesia creemos que hay un involucramiento angelical en el trabajo de Dios en nuestros tiempos. Amén. Es más, la Biblia dice que cuando un pequeñito se convierte, los ángeles se celebran, hay una fiesta. ¿Sí? La Biblia también dice que nosotros somos espectáculo. ¿Sí? La Biblia también dice que los ángeles anhelan conocer las cosas que nosotros hablamos. O sea, hay una realidad espiritual en medio nuestro. Yo me acuerdo de un predicador que él comenzó a predicar, y había momentos que el predicador como que se llenaba de júbilo y decía: gloria a Dios, aleluya, y seguía predicando, y otra vez: gloria a Dios, aleluya. Y cuando se bajó del púlpito, una hermana le dijo: hermano, cada vez que tú decías gloria a Dios, aleluya, yo veía un ángel que te tocaba la espalda, inmediatamente comenzabas a clamar y a exclamar a gran voz. O sea, hay una realidad espiritual en medio del ministerio, pero principalmente los mensajeros nos hablan del ministerio de la palabra en la iglesia. Terminamos hablando algo así sea de los candeleros. Ahí en Marcos 4.
Los candeleros son de oro. El oro es comparado en la Biblia con la fe verdadera. Nuestra fe así debe ser probada como se prueba el oro. Entonces la fe verdadera es comparada con el oro. Entonces cuando la Biblia nos habla de candeleros, nos habla de personas nacidas de nuevo, personas con una fe genuina, producida por la predicación del Evangelio. Porque hoy en día también tenemos muchas personas que tienen el título, el eslogan de que son cristianas, pero no son cristianas, no son nacidas de nuevo. Van a un sistema, van a una reunión, van a una religión, bueno, hay muchas cosas hoy en día, pero muchas no son nacidas de nuevo. El verdadero nacido no es el que a través de la predicación de la palabra tiene una verdadera fe que lo conduce a arrepentimiento, a confesión de pecados y a llevar en su vida un cambio, un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Bueno, muchas de las cosas que hemos estado hablando. No vamos a hablar tanto del candelero porque aquí hicimos una serie completa sobre el candelero. Solo quiero nombrarlo por las personas que tal vez lo van a escuchar y nunca han escuchado acerca del asunto. Marcos 4:21 dice: también les dijo, hablando con sus discípulos, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Cuando una persona se convierte, hermano, cuando una persona nace de nuevo, ¿qué pasa? La luz de Dios viene de la luz del Espíritu Santo. Su lámpara se encendía, como las parábolas de las 10 vírgenes. Tiene vida, lámpara. La lámpara es el espíritu del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu, enciende la luz de Dios en nuestro interior. Pero, hermano, tú no te conviertes para vivir una vida solitaria, ni para esconderte, ni para que esa luz la apague las ocupaciones y las obligaciones de este mundo. La luz es puesta ¿dónde, hermanos? No es para ponerla en el candelero. ¿Qué es el candelero? La iglesia, porque Apocalipsis nos lo dijo. Entonces, cuando una persona se convierte, ¿ella dónde debe estar? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Entonces el candelero nos habla del conjunto de hermanos nacidos de nuevo que se reúnen juntos constantemente para someterse a Cristo y expresar la vida de Cristo en un lugar determinado. ¿Por qué decimos que en un lugar determinado? El candelero en Esmirna. ¿Qué es eso? La iglesia en Esmirna. Según el Nuevo Testamento no existía la iglesia presbiteriana no sé qué de Esmirna, la iglesia bautista de Esmirna, no. En la Esmirna solo había una iglesia, hermanos reunidos en torno y bajo la autoridad de Cristo, juntos, en armonía, en unidad. Sí, ese es el candelero en el Nuevo Testamento. Ahí en Lucas 8 también se nos dice que la función del candelero es ser la luz del mundo. La iglesia puesta en un lugar es puesta para ser luz del mundo, para que las personas vean nuestras buenas obras y escuchen el buen evangelio de Cristo y se conviertan. ¿Sí? Lucas 8:16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone ¿en dónde? En un candelero, en una iglesia, para que los que entran vean la luz. Una vida que se expresa, una vida que se ve, una vida que da testimonio. Y el número 7 en los candeleros nos habla del proceso de la edificación del cuerpo de Cristo. Acabamos ahí en Mateo 16, verso 18. Mira lo que el Señor le dijo una vez a sus siervos, especialmente a Pedro. Y dice: y yo también te digo, porque ¿qué fue lo que le preguntó el Señor a sus discípulos? Bueno, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que eres un profeta, unos dicen bueno, ¿y ustedes qué dicen? Ahí viene la luz a la vida, a la mente de Pedro, la revelación que trae salvación. Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Inmediatamente Pedro tiene luz, tiene vida, es consciente de quién es el Mesías, quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Señor le va a hacer a Pedro consciente de qué es lo que Él va a edificar en estos tiempos. Y le dice el Señor: yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, una piedra. Y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? La revelación de Cristo. Edificaré mi iglesia.
¿Qué es Apocalipsis 2 y 3? El proceso a través de la historia en la cual el Señor está edificando su iglesia. Qué bueno que, miren hermanos, los hombres pasan, hasta Pedro pasó, Pablo pasó, pero la iglesia del Señor ha continuado. ¿Saben por qué ha continuado, hermanos? Porque realmente el Señor está involucrado en ella. Y Él dijo, yo la voy a edificar. Y el que prometió lo va a cumplir. Aunque cumpliéndolo, muchos de esos hijos tengan que pasar unos momentos de disciplina, como lo dice a las iglesias a los que no vayan a vencer. Pero Él lo va a cumplir. ¿Sí? Y miren lo tremendo, la iglesia siempre ha pasado por desafíos. ¿Y saben de dónde vienen esos desafíos, hermano? Del mismo infierno. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y qué curioso que comenzamos Apocalipsis 2 y 3, hermano, pero tú llegas a Apocalipsis 21 y encuentras la esposa, la amada, la nueva Jerusalén. O sea, los procesos que va a vivir la iglesia en Apocalipsis 2 y 3 van a culminar en que Dios va a tener una casa limpia, pura, diáfana como el cristal. Y esto es el trabajo en el cual el Señor está haciendo con nosotros. Entonces, hermanos, comenzamos, si el Señor lo permite y nos permite avanzar, vamos a comenzar a estudiar el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. El Señor nos dé el tiempo y la perseverancia para aprovechar, que es bastante precioso, es bastante edificante y nos va a servir mucho y más en nuestros tiempos. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Cosas que oído no ha oído, cosas que ojo no ha visto, son las que tú tienes preparadas para los que te amas. Ayúdanos a amarte, a desear conocerte, a desear caminar contigo, Señor. Ponemos este estudio que comenzamos por tu gracia para que tú nos abras las escrituras, tú nos enseñes, tú nos guíes, tú nos dirijas en todo, Señor. Y que nuestro oído pueda estar atento a lo que tú quieres hablar, Señor. Es la revelación tuya que tú nos diste para enseñarnos, Señor. Para que sepamos qué cosas habrían de suceder, Señor. Ayúdanos en todo, guíanos en todo, dirígenos en todo, Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Oramos por los que estamos aquí para que tú nos afirmes, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos ayudes a perseverar juntos, Señor, en tu palabra, en la comunión los unos con otros y en lo que tú nos has mandado. También oramos para los que no han podido estar, que tú los traigas, que tú los animes, que tú los levantes, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Bendice y edifica tu iglesia. Podemos estar confiados que tú estás involucrado y que tú estás trabajando, insistiendo con nosotros y no te has cansado, sino has sido fiel, aunque muchas veces nosotros, Señor, hayamos sido infieles, tú has sido fiel, tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias y la gloria y la honra a ti, Señor. Que lo que tú te propusiste en tu corazón sea llevado a cabo, Señor. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, Señor, como se hace en los cielos. Y que tú culmines lo que un día te propusiste, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Y adorar a ti,